En un rincón olvidado del altiplano, donde el viento parecía rezar en voz baja entre los tejados de las casas de adobe, vivía un hombre al que todos conocían como Don Pascual, el panadero viejo. Su casa era pequeña, hecha de barro y madera, y detrás de ella, un hornito de ladrillos que olía a infancia, a madrugadas, a esperanza. Cada día, mucho antes del amanecer, Pascual encendía su horno con ramas secas y leña que él mismo recogía del campo. Mientras el cielo aún era oscuro, sus manos, ya encorvadas por los años, comenzaban a amasar con una delicadeza casi sagrada. No tenía máquina, ni batidora, ni ayudante. Solo sus manos y una fe que nunca se apagaba. Hoy haré 6, uno para la viejita de la esquina, otro para la niña enferma, otro para ese muchachito que siempre tiene frío, murmuraba, mientras su delantal se llenaba de harina. Sus panes eran pequeños, rústicos, con forma de nido o corazón. No eran perfectos, pero sabían a cielo. Porque Don Pascual no cocinaba con recetas, sino con recuerdos. Cada pan tenía una historia, una intención, una oración. A pesar de tener más de 70 años y vivir solo, nunca dejaba de hornear. No tenía esposa, ni hijos. Su única compañía era un retrato descolorido que colgaba en la pared, su mujer, fallecida hacía décadas, y un niño que apenas alcanzó a decir papá antes de partir con la fiebre en los huesos. Desde entonces, Pascual no volvió a celebrar nada. Pero sí a compartirlo todo. Yo amaso porque Dios me dejó manos, decía. Y si el pan calma el hambre de uno solo, ya vale la pena. Pero ese año, el invierno llegó más cruel que nunca. Las lluvias no cesaron. El barro se tragó los caminos. Y la harina, esa bendita harina que siempre conseguía con favores y trueques, empezó a escasear. Una mañana, Pascual abrió su costal y solo encontró un puñito. Lo miró en silencio. Lo acarició. Y sin pensarlo 2 veces, se lavó las manos y empezó a amasar. Ese día solo hizo 2 panes. Uno para un niño que lloraba de hambre. El otro, lo dejó en la puerta de una anciana ciega que vivía 3 casas más allá. Él no comió. Mañana será otro día, Señor, susurró frente a su hornito ya apagado. Pero si me das un poco más de fuerza, yo seguiré amasando aunque no tenga nada. Y esa noche, en la soledad más profunda, Don Pascual se sentó en su banquito de madera, cubierto con una manta rota, y abrazó la harina como quien abraza un tesoro. El viento golpeaba la puerta. La vela apenas iluminaba la habitación. Pero él no se quejaba. No lloraba. Solo miraba hacia el cielo, como quien espera una respuesta. No me dejes solo ahora, mi Dios, no por mí, sino por ellos. Y así, en medio del frío, del hambre y de la escasez, el horno del panadero de Dios empezó a enfriarse, pero su corazón seguía ardiendo como nunca. La mañana siguiente trajo un cielo gris y un aire helado que se colaba por las rendijas del techo. Don Pascual despertó con los huesos adoloridos, pero con el alma aún firme. Lo primero que hizo fue mirar su costal de harina. Estaba vacío. Ni una pizca. Aún así, caminó hasta su hornito de barro, lo tocó con ternura, como quien acaricia a un hijo dormido, y encendió la leña más seca que encontró. No tenía nada que hornear, pero no podía dejar que el horno se apagara del todo. Era como si la llama del horno fuese también la llama de su fe. Se sentó con las manos en el regazo, en silencio. Y entonces, como si el cielo escuchara sus pensamientos, alguien tocó a su puerta. ¿Quién será a estas horas?, murmuró, caminando con dificultad hasta la entrada. Al abrir, encontró a una niña descalza, con los pies embarrados y los ojos enormes, llorosos y dulces. Llevaba una bolsa en las manos, cubierta con una manta. Mi mamá dice que usted ya no tiene harina, susurró la niña.
Esta es la última que tenemos, pero ella dice que si alguien puede convertirla en pan que cure el alma, es usted, don Pascual. El viejo panadero se quedó sin palabras. Tomó la bolsa con una mezcla de gratitud y vergüenza, y se arrodilló lentamente frente a la niña. «Dile a tu madre, que esto vale más que todo el oro del mundo», le dijo, con lágrimas en los ojos. «Y dile que su pan volverá, tibio y con amor». Esa tarde, con las manos temblorosas, Pascual volvió a amasar. Era muy poca harina, pero como si un milagro sucediera, la masa creció más de lo normal. Hizo 5 pancitos pequeños, los moldeó en forma de corazón, y los marcó con una cruz en el centro, como hacía cuando aún vivía su hijo. Antes de que el horno terminara de cocerlos, ya se escuchaban pasos afuera. 1, luego 2, luego una fila de niños. Todos habían oído que el horno del panadero de Dios había vuelto a encenderse. Pascual salió con una canasta en las manos, el delantal manchado y una sonrisa que no mostraba desde hacía años. Entregó cada pan con cuidado, como si fuera sagrado. «Este tiene amor, este tiene fe, este lleva esperanza», decía mientras los repartía. Él no comió. Al anochecer, se sentó en su banco, y por primera vez en mucho tiempo, encendió una vela nueva. Rezó con los ojos cerrados, y antes de dormir, dejó escrita una nota con letra torpe. «Si muero horneando pan, que sea pan de amor. Y si vuelvo a ver a mi hijo en el cielo, le contaré que seguí dando, aunque no tuviera nada». La llama del horno ardía baja, pero constante. Y en el aire, el olor del pan recién hecho se mezclaba con el olor de un milagro silencioso. El día amaneció con un resplandor suave, casi dorado. El frío seguía presente, pero algo en el aire había cambiado. El humo que salía del hornito de don Pascual se elevaba como incienso, perfumando las calles con el olor cálido del pan recién hecho. Ese día, el panadero solo tenía cenizas y un poco de harina que la niña le había traído. Pero él seguía horneando como si tuviera un saco entero. Decía que cuando se amasa con fe, todo rinde más. «Mientras mis manos se muevan, Dios pondrá lo que falta», susurraba, mientras formaba los pancitos con devoción. Al mediodía, un grupo de niños lo esperaba fuera de su casa. No traían dinero, ni canastas, ni promesas. Solo hambre, frío y esperanza. Don Pascual salió con su canasta humilde y, uno por uno, les entregó panecillos con forma de estrella. «Este tiene la fuerza de tu madre», le dijo a un niño que venía en silencio. «Y este otro, la ternura de tu hermanita». Cuando terminó de repartir, solo le quedó uno. Un pan más pequeño, apenas horneado, que había guardado sin saber por qué. Y justo cuando entraba de nuevo a su casa, un joven desconocido se acercó. Vestía ropa sencilla, pero su rostro tenía una luz especial. Tenía los pies descalzos, cubiertos de polvo, y en los ojos, la paz de quien ha recorrido muchos caminos. «¿Tiene pan para un caminante?», preguntó con voz serena. Don Pascual asintió, sin decir nada, y le entregó su último panecillo. «Es poco, pero está hecho con todo lo que soy», dijo. El joven lo recibió con una sonrisa que hizo temblar el alma del panadero. Se sentó en una piedra, lo partió con las manos, y comenzó a comer despacio, como quien saborea un manjar sagrado. «Este pan sabe a amor», dijo. «Porque está amasado con lágrimas», respondió Pascual, mirando al suelo. El joven se levantó y puso una mano sobre el hombro del anciano. «A veces, los hornos más pequeños hacen el pan que más alimenta al mundo». Y antes de que Pascual pudiera responder, el joven ya se alejaba por el camino. Solo entonces se dio cuenta de algo extraño: el muchacho caminaba descalzo, pero sus pies no dejaban huellas en el barro. Esa noche, don Pascual encendió su vela y se arrodilló frente al hornito aún tibio.
Señor, ¿fuiste tú, otra vez? Y lloró. Pero ya no de tristeza, sino de algo más profundo. Lloró como lloran los que, por un momento, han sentido el cielo en la tierra. Mientras afuera la lluvia empezaba a caer, adentro, en la humilde casa del panadero de Dios, el fuego seguía encendido. Y su corazón también. Pasaron los días, y la pequeña casa de don Pascual volvió a llenarse de pasos infantiles, de risas tímidas y del olor inconfundible del pan compartido. La gente del pueblo empezaba a dejarle cosas, un poco de harina en una bolsita, unas ramas secas, un poco de sal y hasta un jarro con leche tibia. Pero aunque el horno seguía encendido, el cuerpo de Pascual comenzaba a enfriarse por dentro. Cada vez le costaba más levantarse al amanecer. Sus piernas flaqueaban, sus manos se entumecían y sus suspiros eran más largos que sus palabras. Aún así, no se quejaba. Mientras pueda mover una sola mano, haré aunque sea un panecillo más, decía. Una mañana, mientras intentaba amasar, cayó de rodillas sobre la tierra apisonada del piso. El dolor en su pecho lo dobló por completo. Le costaba respirar. Pero lo primero que miró no fue su cuerpo, ni su debilidad, fue la masa que había quedado sin terminar. No puedo irme aún, susurró. Este pan es para la niña de la tos. Con esfuerzo, se arrastró hasta la mesa, y con una sola mano trató de seguir amasando. Pero sus dedos no respondían. La masa se pegaba. La harina caía al suelo. El horno, ya encendido, esperaba en silencio. En ese instante, la puerta se abrió. Era Julián, un joven del pueblo que alguna vez le había llevado leña. Al verlo caído, corrió a levantarlo. Don Pascual, no puede seguir así. Debe descansar. El pan no puede esperar, hijo, hay niños con hambre, y este horno aún tiene vida. Julián lloró al oírlo. Nunca había conocido a un hombre que pusiera tanto amor en algo tan simple como un pan. Esa noche, Pascual no cenó. Apenas podía tragar. Pero pidió una vela, y con voz débil, dictó unas palabras que Julián escribió por él en un papel. El día que mis manos no puedan más. Que el horno quede abierto. Y que otro corazón siga amasando. Aunque no sepa hornear. Luego cerró los ojos, mientras el olor del pan a medio cocer llenaba la casa como un abrazo. Y el pan que esa tarde no llegó a hornearse. Quedó allí, sobre la mesa, como un testamento de amor incompleto. Esperando que alguien más lo terminara. Los días se volvieron más fríos. El cielo amanecía cubierto por nubes grises, y el viento parecía gemir en las rendijas de la casita de adobe. En el interior, don Pascual permanecía en su cama, arropado con una manta delgada, con el rostro pálido y las manos entrelazadas sobre el pecho. A su lado, Julián le hablaba con ternura mientras vigilaba que la leña no se apagara del todo en el horno. Desde aquel día en que encontró al panadero caído en el suelo, no lo dejó solo ni una noche más. Usted me enseñó que un pan puede ser un milagro, don Pascual, le decía. Ahora déjeme cuidar de usted, aunque sea un poquito. Don Pascual apenas respondía. Pero a veces, cuando Julián partía un trozo de pan frente a él, el viejo abría los ojos y sonreía, como si ese gesto contuviera toda la belleza del mundo. Una tarde, mientras el viento silbaba como un niño llorando, don Pascual susurró algo con dificultad. En el horno, hay una masa, déjala, no la tires, puede servir para uno más. Julián se acercó al horno, y efectivamente, en una tabla estaba lo que quedaba de una masa abandonada. No era mucha. Estaba seca por los bordes. Pero Julián la tomó con cuidado, le agregó un poco de agua y harina que había quedado, y comenzó a amasarla. No sabía hornear. No tenía la técnica. Pero recordó cómo Pascual lo hacía, lento,
con los ojos cerrados, como quien reza con las manos. Y así lo hizo. Cuando el pan estuvo listo, no era perfecto. Era un poco chueco, algo quemado por un lado. Pero olía a hogar. Julián lo llevó a la cama. Maestro, su última masa ya está cocida. No salió tan bonita, pero, aquí está. Don Pascual lo miró, y una lágrima se deslizó por su mejilla. No importa cómo se vea, lo importante es, que aún hay fuego. Luego pidió algo más. Julián se inclinó para escucharlo. Prométeme, que abrirás el horno, cada mañana, aunque no haya pan, solo por si alguien lo necesita. Se lo prometo. El panadero suspiró. Se aferró un instante a la cruz que colgaba de su cuello. Y con un hilo de voz, susurró su última oración. Gracias, Señor, por dejarme alimentar, incluso sin tener nada. Y así, mientras el horno de barro soltaba una última bocanada de humo hacia el cielo, don Pascual se durmió para siempre, con las manos llenas de harina invisible y el alma completamente limpia. Afuera, empezó a llover despacito. Como si el cielo también llorara. Pero dentro de la casa, aún quedaba el olor del pan más hermoso que jamás se horneó. La noticia de la partida de don Pascual se esparció por el pueblo como el aroma de pan recién hecho. Al principio, fue solo un murmullo, el panadero ha partido, el horno de barro se ha quedado solo, decían. Pero pronto, el silencio se hizo más profundo que nunca. Esa mañana, no hubo pan. No hubo Pascual. Solo su banquito vacío, su delantal colgado, y una canasta con los últimos corazones de pan que no llegó a entregar. La gente del pueblo acudió en silencio. No llevaban flores, llevaban pan. Cada quien trajo un trozo del que alguna vez se les dio, seco pero bendecido, como símbolo de gratitud. El funeral fue sencillo, pero lleno de amor. Una anciana lo despidió rezando. Un niño colocó sobre su ataúd un corazón de pan con su nombre escrito a lápiz. Un joven llevó la leña más seca para que su hornito nunca se enfríe del todo. Y Julián habló frente a todos, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Don Pascual no tuvo riquezas, ni lujos, ni descanso. Pero nos alimentó a todos, aun cuando él mismo tenía hambre. Hizo del pan una oración, del horno un altar, y de su alma, una ofrenda viva. Él no nos enseñó a hacer pan. Nos enseñó a dar, incluso cuando ya no queda nada. Al día siguiente, Julián volvió a la casa de adobe. Barrió con cuidado. Limpió el horno. Y sobre la mesa, encontró algo que no había visto antes, una libreta de tapas gastadas. Dentro, había recetas, pero también pensamientos, oraciones, dibujos de panes con alas, y una última frase, escrita con letra temblorosa. Quien amasa con fe, no necesita abundancia. Quien parte el pan con amor, nunca está solo. Y si algún día tu horno se enfría, enciéndelo con tu corazón. Desde ese día, Julián se convirtió en el nuevo panadero del pueblo. Al principio, sus panes eran duros, torpes, sin forma, pero la gente los recibía con el mismo respeto. Porque ya no importaba la forma. Importaba el espíritu. Y así nació el taller del pan del cielo, un lugar donde el pan no se vendía, sino que se compartía. Donde nadie era rechazado. Donde cada pancito tenía una historia y una oración. Los niños seguían llegando. Las madres seguían dejando un puñito de harina envuelto en tela. Y cada mañana, cuando el horno soltaba su primera bocanada de humo, el pueblo sabía que don Pascual, de algún modo, aún seguía allí. Un día, una niña muy pequeña entró con timidez, sacó una galleta de su bolsillo, y la dejó sobre la mesa. Mi abuelita dice que aquí trabajaba un santo, yo también quiero compartir con él. Y Julián,
con la voz temblorosa, respondió: así es, pequeña. Él fue pobre, pero alimentó más corazones que ningún rey. Esa noche, mientras el horno se apagaba lentamente, el viento entró por la ventana, suave, tibio, y con olor a pan recién hecho. Y si uno cerraba los ojos muy fuerte, se podía escuchar una voz vieja y dulce susurrando: aún hay pan que hornear, aún hay almas que alimentar. Porque cuando un corazón humilde da lo poco que tiene, el cielo lo multiplica y lo convierte en eternidad. Don Pascual no tuvo riquezas, ni fama, ni comodidades. Vivió solo, con el cuerpo cansado y las manos agrietadas por los años. Pero fue un hombre completo. Porque entendió que el verdadero alimento del mundo no está hecho de harina ni de fuego, sino de bondad, entrega y fe. Amasó con el corazón, partió su pan en silencio, y cada vez que alguien lo recibía, recibía también una esperanza, una oración sin palabras, una caricia espiritual. ¿Cuántas veces nos quejamos por lo poco que tenemos? ¿Cuántas veces creemos que no podemos ayudar, que no tenemos suficiente para dar? Y sin embargo, don Pascual, con apenas un puñado de harina, alimentó un pueblo entero, no solo con pan, sino con amor. Él nos deja una lección eterna. Cuando damos desde el alma, lo poco se multiplica. Y cuando horneamos con fe, incluso el horno más pobre puede calentar el corazón del mundo. Que su ejemplo nos inspire a compartir. A mirar al prójimo no con indiferencia, sino con compasión. A encender, cada uno desde su rincón, ese hornito invisible que todos llevamos dentro, donde se cocinan los actos más puros y generosos. Porque como decía él, no todos podemos hornear pan, pero todos podemos alimentar un alma. Hoy, el panadero de Dios descansa, pero su horno sigue encendido en cada acto de bondad, en cada mano que se abre, en cada corazón que decide dar sin medir. Y si algún día sientes que no tienes nada para ofrecer, recuerda a don Pascual. Y sabrás que una oración, una palabra buena, o un trozo de pan compartido, puede ser el milagro que alguien está esperando. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Espero que haya tocado tu corazón, como lo hizo con el mío. Porque en un mundo que a veces parece correr sin mirar atrás, necesitamos historias que nos detengan, que nos abracen, y que nos recuerden que el amor humilde, silencioso y sincero, sigue siendo el mayor milagro. Si esta reflexión te conmovió, si sentiste un nudo en la garganta o una lágrima en los ojos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Reflexiones del Abuelo. Aquí encontrarás muchas más historias que nutren el alma, que elevan la fe y nos enseñan a ver la vida con otros ojos. No olvides dejar tu like, compartir este video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Y si puedes, déjame un comentario. ¿Qué te dejó esta historia? ¿A quién te recordó? ¿A qué horno de tu vida quisieras volver a encender? Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por amar lo verdadero. Y recuerda siempre, cuando uno da desde el corazón, Dios se encarga de que nada falte. Nos vemos en la próxima historia. Aquí, en Reflexiones del Abuelo.